Una entrevista más de Luz y Ángel. Ahora con el maestro Bernardo Bellicia. Él es un analista político con una gran experiencia en este tema, pero no tan solo es el político, sino se extiende también a otros temas. En esta ocasión vamos a escoger uno muy actual. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Agradezco la invitación, Acrópolis, y a usted. Muy amables. ¿Qué podríamos decir, hacer un recuento de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador desde que toma posesión hasta la fecha, comenzando por sus promesas, lo que ha cumplido, lo que falta, la perspectiva, etcétera? Luz y sombra del actual gobierno federal, las promesas de campaña del licenciado López Obrador, ya hoy como presidente de la República, han sido complicadas de ir cumpliendo, porque por ahí dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? La frase aquella célebre, y es muy complicado a lo mejor dar un diagnóstico en estos 6 meses. Lo que sí podemos decir es que muchas de esas promesas de campaña que ha hoy en día ya tratado de llevar a cabo se le han complicado. El tema de los apoyos federales para los asuntos de la Secretaría de Bienestar, para el tema de los jóvenes, para las madres solteras, los recursos que están aplicando esos programas federales son recursos que han tenido que sacar de algunas otras secretarías el presupuesto inicial para destinarlo al cumplimiento de estas promesas de campaña que hoy ya son en día temas que deben de cumplirse ya como presidente de la República. Es un asunto complejo, un asunto difícil. México representa un país disímbolo, es decir, es un país muy, muy difícil de poder diagnosticar con mucha certeza. ¿Por qué? Porque existen hoy en día muchos millones de pobres y de extrema pobreza, muchas personas que están buscando en el presidente de la República una esperanza de vivir mejor, de estar mejor, tener un mejor trabajo, mejor remunerado, y si se están dando cuenta que no es real lo que prometió en campaña y lo que hoy dice, ¿no? Es muy complicado el gobernar México. No es lo mismo ser un candidato popular, no es lo mismo ser un candidato echado pa'lante, como dicen, en donde a lo mejor el micrófono y la gente que está enfrente de ti te alimenta el ánimo y te da para que tú prometas y para que tú digas que vas a cambiar y vas a hacer un país distinto en 6 años. Es muy complicado. Se pueden sentar las bases, ciertamente, pero se deben sentar las bases a través del consenso, a través de la coordinación, a través de escuchar a todos los actores políticos y no de dividir. Y esto es algo que ha sido cuestionado en el gobierno federal en este momento por sus críticos más acérrimos del presidente. El tema de dividir. No puedes dividir a un país que de por sí ya está dividido, a un país que de por sí ya está lastimado, a un país que está lleno de odio, de violencia de género, de muchas circunstancias que vienen cargando con el paso de muchos años actualmente. Yo creo que está equivocando el presidente al dividir a las personas. No puedes tampoco clasificar. Aquí no hay fifís, aquí no hay morenistas, aquí no hay conservadores, aquí no hay nada de esto. Aquí debes de fijar una postura en la que tú como jefe de Estado seas eso, un jefe de Estado que dirija y que pueda ir moviendo los hilos para que se vayan corrigiendo los problemas, la pobreza, el tema de salud, el tema de la inseguridad, que además hoy en día es verdaderamente algo que la gente grita, ¿no? a pecho alto. La gente busca que estés más segura. La gente hoy en día no sabe si regresa cuando sale de casa. Lamentablemente en eso estamos cayendo. Lo hemos visto en los medios de comunicación nacionales, en los locales. La circunstancia es muy grave para el gobierno. Y el tema del presidente, más allá de chocar con quienes tienen diferencias con él, debería buscar una reconciliación por el bien del mismo país, porque finalmente las personas, los ciudadanos de a pie como nosotros, somos los que pagamos este tipo de enfrentamientos en las cúpulas. Las cúpulas tienen otro nivel de vida muchas veces,
la gente que estamos en la parte de abajo, el tema de las personas que salen diariamente a trabajar, los jóvenes que vienen a las escuelas, que salen también a buscar el pan de cada día, pues son los que sienten esto que se está viviendo día a día, que es el asunto de la inseguridad, que es el asunto de la falta de empleo, de oportunidades. Y en ese sentido, pues obviamente la división se ha hecho tan grande que ya hoy en día gente que estaba con el presidente, inclusive dentro de su mismo gabinete, gente que votó por el presidente de la República, esos 30 millones de personas que salieron a votar con la esperanza completa de un cambio verdadero para México, se han dado cuenta que no es tan sencillo, que no es lo mismo estar atrás de las cámaras que estar enfrente de las cámaras. Es muy diferente, es muy distinto. Ya la gobernanza, estando sentado en esa silla presidencial, te implica una serie de análisis más allá, de fondo, más allá de una circunstancia de campaña. Ya te implica que una decisión tuya afecta a miles de mexicanos o beneficia a otros tantos más. Y en ese sentido, yo creo que al presidente no le ha caído el 20 de que ya es presidente de la República, ya lleva 6 meses gobernando, y que hoy en día lo que debe de hacer es eso, gobernar para más de 100 millones de mexicanos que pretendemos vivir mejor, estar más tranquilos, tener una familia unida, tener un poco más de ingreso en el tema salarial, tener certeza económica y financiera para el país, y no esos movimientos aleatorios que hemos visto también en la economía mexicana que desestabilizan. El presidente sale a decir una cosa en las mañaneras y los economistas dicen otra por acá. Entonces se vuelve la división compleja, porque él dice: yo prometo, yo digo que así va a ser porque es lo que tenemos, la expectativa que tenemos, son mis datos, ¿no? Yo tengo mis propios datos, dijera él, parafraseándolo, y los economistas, los expertos, la gente que sabe de esto, dice otra cosa. Entonces, vamos, ese tipo de diferencias son notorias. La gente ya se chocó. La mayoría de la gente ya está un poquito aburrida de ese tipo de circunstancias. Las mañaneras se han vuelto, como muchos dicen, un monólogo. Y un monólogo en el que el presidente es el que pone el script y es el que marca las líneas de toda la mañanera, 1 hora, 2 horas, 40 minutos, no te permite más. Inclusive se ha dicho ya, se ha especulado que hay amigos de prensa que van ya con la consigna de hacerle preguntas a modo al presidente a efecto de que él se luzca. Entonces, este tipo de cosas, de especulaciones, no son beneficiosas para nadie, ni para él, ni para nosotros como ciudadanía, ni para el México que queremos todos, que finalmente es el México, como él siempre lo ha dicho y lo dijo hoy inclusive en la mañana. Los mexicanos son buenos, son gente buena, son gente trabajadora. Entonces, bueno, en ese sentido, la gente buena, la gente trabajadora, que la hay mucha aquí en México, pues esperamos una circunstancia distinta, ¿no? Esperamos a un presidente de la República, no a un candidato. Y un candidato tiene mucha diferencia entre su caminar y su andar y sus promesas que cuando ya llega a ser gobernante. Llámese como se llame, presidente municipal, presidente de la República, gobernador, etc. Ya tienes que aterrizar. Ya las promesas de campaña que te hicieron llegar al poder deben de ser aterrizables, palpables, reales, ¿no? Deben de perjudicar a la menos posible gente donde vaya dirigida esa circunstancia, y debe de haber coordinación con los restantes poderes, ¿no? Que también eso es importante. El Poder Ejecutivo se debe de coordinar y debe de dejar de pelearse con los restantes poderes. El Poder Judicial es autónomo, el Poder Legislativo es autónomo también, y el poder Ejecutivo, que representa al presidente, lo debe de ser también, pero debe de haber esa coordinación, y esa coordinación hoy en día no se ha visto. Entonces, pues obviamente la gente que conoce de los temas, el analista político, se encuentra preocupado por lo que está viendo. No es un tema sencillo. Son 6 meses, nos esperan todavía 5 años más, con 6 meses por delante, y si la tónica va a ser así, pues verdaderamente sí estamos preocupados, porque si en 6 meses han logrado cambiar al país y dividirlo, cambiarlo para mal y dividirlo, pues ¿qué esperamos que suceda en 6 años, ¿no? Verdaderamente no queremos que eso suceda, queremos que las cosas se mejoren, queremos ver a un presidente de la República vigoroso,
ciertamente que camine toda la República, que vaya a los estados como lo ha estado haciendo, pero que ayude realmente el discurso que dé, que ayude en la práctica, que realmente el presidente haga lo que tiene que hacer en beneficio del mexicano de a pie, no de la cúpula, que los acuerdos que tengan sean acuerdos beneficiosos para todos y que el presidente se sienta presidente, sea presidente, no sea, que no sea el que piensa él que sea un candidato todavía que está caminando las calles, que pida consensos mano arriba para las personas. Nunca lo habíamos visto eso, y no sé si está bien o está mal, pero hay decisiones que se toman en la intimidad del despacho presidencial, con la gente que sabe y conoce de esto, con los expertos, analizando las circunstancias. No puedes pedirle el beneplácito al pueblo siempre por quedar bien, por ser un populista. No puedes hacer eso, porque entonces tomas malas decisiones. Lo ha hecho en sus diferentes eventos que ha tenido en los diferentes estados de la República. Veracruz, ayer lo hizo en Durango. Bueno, ayer mismo canceló una obra importantísima para el estado de Durango, tomando en cuenta lo que las personas y la masa le dijo en ese momento, ¿no? Afines a él. Afines a él. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que el presidente tome una decisión de carácter ejecutiva que iba a beneficiar a millones de personas, tomando en cuenta unos cuantos personajes que estaban ahí? Son circunstancias que no van con la figura presidencial, que más allá de engloriarlo, de resaltarlo, me parece que la prensa nacional y los analistas se burlan de él, ¿no? La hacen de chunga, ¿no?, a la figura presidencial, y eso no puede ser. La figura presidencial, la investidura presidencial, te genera un respeto muy grande que hace algunos años se daba y que hoy en día, inclusive a partir del sexenio anterior, ha venido decayendo esa figura presidencial. La burla, la sorna, los memes, el burlarse del modo de hablar, del modo de expresarse, de decir las cosas, hoy en día se ha vuelto una característica en las redes sociales, todo lo podemos ver, ¿no? Es un tema complejo. Yo creo que el presidente nada gana con hacer lo que está haciendo hasta este momento, y sí pierde mucho, porque 12 o 15 puntos más o menos en 6 meses menos de lo que tenía, habla de que la gente muestra ya un hartazgo ante la figura presidencial y ante lo que representa el presidente de la República, López Obrador. Ya la gente no es tonta, la gente se informa, la gente lee, los medios de comunicación electrónica, en los teléfonos están permanentemente la información, y ya ni se diga en las redes. Es increíble la información que se tiene. Con apretar un botón, con poner una frase, te sale toda la referencia de esa circunstancia, y ya no hay forma de engañar a nadie. No están ocupando bien las redes sociales. Yo creo que con los amigos de los medios de comunicación traen un problema grande, con algunos en particular a nivel nacional, y en fin, esta polarización política, social, cultural, que hay hasta en este momento en el gobierno federal en contra de los que no son fieles adeptos al presidente, pues se ha vuelto y se ha transformado en lo que vemos hoy. En lo que vemos hoy, que sobra decir que es un asunto complejo, un asunto difícil, y en el que yo pienso que solamente regresando a los consensos, solamente regresando a la coordinación, solamente regresando a la mesa del diálogo y al tema de no ser necios, podemos avanzar. De otra manera, yo veo un panorama muy complicado para nuestro país, para los estados obviamente de la República, y sobre todo para aquellos que no tienen esa afinidad presidencial, ¿no? Yo creo que deberá de cambiar su manera de gobernar. Es urgente, alguien deberá de hablarle al oído y decirle: presidente, yo creo que no estamos pensando bien. En que escuche. Pensando en que escuche, porque también eso es un tema complejo, ¿no? El asunto de que él de repente se vuelve más allá de un presidente libertario, se vuelve un presidente bastante necio, complejo, ¿no? Difícil. Él lo que dice y nadie más puede decir otra cosa, porque entonces, si estás en contra de él, por supuesto, y tendrás que irte si no te gustan las formas.
Yo considero que las cosas deberán de cambiar, que las circunstancias tienen que irse transformando y que el presidente deberá de escuchar a todas las voces, debe de hacerlo. Es urgente porque de alguna u otra manera México, y es verdad, no es comercial, ya no aguanta más, lo vemos diario en las calles, lo vemos diario en los empleos, lo vemos diario en el gobierno, en las empresas, que de repente hay muchas que van cerrando diariamente. No hay apoyo para los pequeños y medianos empresarios como antes lo había. Se han venido cambiando muchas formas de gobernar, muchas formas de apoyar a las empresas, a las gentes que tienen la oportunidad o quieren tener la oportunidad de emprender. También en ese sentido es importante decirlo. Se han cambiado esas formas de apoyo, han dejado solo al emprendedor por circunstancias que ellos solamente saben. Se han quitado algunas dependencias importantes como el INADEM, por ejemplo, que apoyaba mucho y muy bien al pequeño y mediano emprendedor. Se destinaba una buena cantidad de millones de pesos para esos apoyos y hoy en día no existe más. Hoy en día han dejado solo a esos emprendedores y hoy pues México se vuelve verdaderamente un tema de escándalo nacional y de escándalo internacional, porque estas medidas pues repercuten a los mercados nacionales e internacionales. Y entonces el peso baja y se pone muy arriba el dólar y se vuelve esto verdaderamente un asunto complejo, porque no hay buenos salarios, porque no hay empleos, porque las medidas obviamente que se introducen a través del área de Hacienda o del Banco de México no se acatan, no se llevan a cabo, no se escuchan de parte del presidente, y al final del día él hace su santa voluntad, como se dice por ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido hay preocupación realmente con bases, preocupación con bases, no solamente criticar por criticar. La preocupación aquí es una circunstancia que se ha venido dando con elementos que han venido saliendo poco a poco y que el presidente ha dado esos elementos de preocupación para que las personas especialistas en las materias que acabo de mencionar pues den su opinión y den una opinión real sobre lo que están viendo, ¿no? Eso es lo que yo en este momento pensaría en esta primera parte de la entrevista. Diría que es lo más preocupante, el hecho de no coordinarse, el hecho de decir lo que no se debe de decir, el hecho de menospreciar las opiniones de las personas que conocen tan bien como ellos pueden conocer, y el hecho de que tengamos un presidente verdaderamente lejano a las circunstancias reales que vive México. Esa es la circunstancia que yo... Maestro Bernardo Bellicia, muy clara su exposición, un análisis muy puntual y además muy apegado pues a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que leemos. Esperamos nos acepte otras invitaciones porque el tema no se agota. No, por supuesto. Hay mucho de qué hablar. México merece una atención especial. México hoy en día merece una atención verdaderamente digna de lo que este país ha sido a lo largo de la historia. Un presidente a la altura es lo que requerimos en este momento. Y en esa circunstancia yo creo que el presidente López Obrador deberá de fijar su postura hoy en día y deberá de recomponer lo que está o lo que ha estado haciendo mal, por el bien de México, por el bien de los mexicanos y por el bien de su propio gobierno, tanto aquí en México como fuera. Muy bien. Pues muchas gracias, maestro Bernardo Bellicia. Yo estoy a la orden, doctor. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más para usted.